No, no. Igual no sé si me voy a sentar. Bueno, muy bien. Son las 9:15. ¿Ya estamos filmando? Voy a ver si puedo resumir lo que tengo en 45 minutos y nos vamos para casa. Bueno, fue un muy buen tiempo. Yo creo que necesitamos más tiempo de adoración al Señor. Necesitamos adorar más. Y de parte de eso también voy a hablar hoy. Y se llama El verdadero tamaño de tu problema, la charla de hoy, un título bien de Iglesia Evangélica. El verdadero tamaño de tu problema. En realidad tu problema no es como lo estás viendo, no tiene el tamaño que vos le asignás, sino que es mucho más pequeño de lo que vos pensás. Lo que pasa que un día un amigo me dijo, Fer, pensar que antes me hacía problema porque no tenía para darle de comer a mis hijos y ahora me hago problema porque se me hirvió el agua. Bueno, ahora esto antes de Cristo, fue hace unos años atrás, hoy ya vos ponés 90 y ya no se pasa. Pero en aquel momento mi amigo me dijo eso, pensar que antes no tenía ni para comprar un chupetín y ahora me hago problema por cosas insignificantes. O sea que el problema no es el problema, sino como nosotros vemos el problema. Quiero que busques el Salmo 51:5, un salmo que me encantó. Vamos a tener que recorrer un par de palabras, pero quiero que por favor estés atento, conectado, porque creo que si Dios me guía y Dios pone palabras en mi boca, va a ser una de las prédicas que más te pueden llegar a edificar. Así que te pido que estés atento y que no estés pensando en lo que vas a hacer dentro de un rato. Todos tenemos cosas que hacer. Que no estés pensando en mañana, no. No hay mañana si no escuchás esta charla. Entonces, dice el Salmo 51:5, dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto dijo David. Y yo el otro día contaba en una reunión que tuvimos de pastores que hace unos cuantos años atrás, cuando Nati tenía 17 años y yo tenía 18, Nati quedó embarazada de Tatiana y en ese momento parecía todo complejo, ¿no? Pero después de un montón de años, ¿cuántos años? ¿Cuántos años tenés, Tati? Después de 32 años, ¿no? ¿Estás bien, Cris? Cancún, Cristian. Entonces, después de 32 años, cuando yo la vi predicar el otro día acá y que poder salía de ella, uno se puede dar cuenta de un montón de cosas que por ahí, en aquel momento uno no se daba cuenta. Cuando fui a decirle a Aldo, Nati quedó embarazada, fue terrible. Pero bueno, había otras opciones. Qué bueno que no tomamos ninguna otra opción. Y que nos casamos y bueno, criamos a Tati, después a Ivy, después a Cameron y hoy estamos criando o acompañando en la crianza de 5 nietas. Bueno, también al Papu, ¿a dónde está? Bueno, a Joana. Así que bueno, pero me gusta esta palabra porque David dice, como dije recién, he aquí en maldad fui formado. ¿Por qué dice eso? Aparentemente David es hijo no de la misma mamá que los demás hermanos. Es el más pequeño, o en ese momento era el más pequeño, y entonces aparentemente no sé si de una infidelidad o cómo fue gestado, pero él declara esto en los Salmos. Y a mí me impacta, porque no hay ningún precedente bien claro de que David fue gestado en una infidelidad. Pero sí por ahí algunos libros, también algunos libros del judaísmo, es como que lo dan a entender. Y la Biblia nos deja ver algunos versículos como este y algún otro, pero a mí me encanta este, porque dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces David llegó a ser rey, o sea que Dios no consulta tu pasado
para bendecir tu futuro. Entonces Dios no está muy preocupado de cómo fuiste formado. El punto es que fuiste formado. Dios no está muy preocupado cómo es tu presente, sino Dios ya tiene un futuro exitoso en todas las áreas para vos. Y esto es bueno que vos lo sepas, porque no sé cómo fuiste traído al mundo, por ahí le veo la cara a alguno y parecen que fueron un error, pero no, sino que vos fuiste traído a escena por Dios. Y Dios desde el primer momento que te pensó, porque yo siempre me imagino a Dios formándote como cuando yo pinto un cuadro, ¿viste? Yo el cuadro lo tengo en la cabeza, lo que voy a hacer, y entonces lo único que necesito es el lienzo. A mí me gusta pintar en cosas grandes, y entonces, por ejemplo, en un lienzo como ese, y entonces yo ya más o menos tengo en la cabeza los colores que voy a utilizar, lo que voy a hacer, y lo tiro ahí arriba. Pero primero está acá, y después va a estar en el lienzo, y todos van a poder ver. ¿Cómo anda, Ramón? ¿Todo bien? Qué bueno verte. Lamento que no puedas decir lo mismo. Y entonces, ¿sí? Una vez que vos lo tirás, ¡paf!, ahí ya está. Y vos decís, wow, pero primero estuvo en mi mente, después estuvo en el lienzo. Todos nosotros en algún momento, hasta vos, Aldo, estuvimos en la mente de Dios y después fuimos traídos a escena. Entonces, ¿cómo conseguí yo el cuadro? ¿Cómo conseguí yo ¿cómo se llama esto? El bastidor, ¿cómo conseguí la tela? ¿A quién le importa? El punto es que ya lo tenemos. Y una vez que tengo el bastidor y plasmo la idea, ahí ya tenemos un cuadro que va a salir seguramente fortuna porque lo hice yo. Entonces, lo mismo con Dios. Dios ya tiene en mente el accidente, una noche de amor o no de amor o lo que sea. Es un accidente que te trae a escena. Y yo quiero que vos entiendas esto. Porque vos fuiste planeado por Dios, no fuiste planeado por tus padres. David fue planeado por Dios. No fue planeado por la mamá y Isaí. El padre tenía ahí el nombre, pero no sé. La madre lo tengo acá anotado. Un bosquejito que me hice, que me gusta. Nit-Sebet se llama la mamá. Nit-Sebet, la mamá de David, que no era la esposa de Isaí. Y entonces es bueno que quiero hacer como un alto acá, porque por ahí muchos dicen, a mí qué me importa, mi mamá y mi papá se amaron. Sí, pero no pasa porque tu mamá y tu papá se amaron, pasa porque Dios quiso traerte. Y eso puede romper algunos paradigmas para que vos puedas entender por qué estás pasando lo que estás pasando, por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Porque Dios quiere que vos te des cuenta de algo que aún no te diste cuenta. Dios quiere que vos te des cuenta de que Él te escogió, de que Él te eligió, de que Él te formó, de que Él te hizo. Y entonces, si Él te hizo, es dueño. Porque si vos fabricás algo, vos sos el autor y el dueño de eso que fabricaste. Hay una canción muy buena de eso, pero no voy a ir por ahí. Bueno, entonces quiero también que veamos 1 Samuel 16, del 10 al 11, porque lo que sucedió es que David empezó a crecer. Aparentemente David era más lindo que sus hermanos, porque la madre aparentemente era más linda que la otra mamá. Y entonces empezaron a tener problemas entre ellos. Y acá en 1 Samuel 16 dice, una vez que, miren, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, dice David, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. David estaba siendo oprimido por sus hermanos, como por ahí alguno de nosotros también puede estarlo en este momento, por las situaciones, porque todo lo que te pasa es una excusa para llevarte a reinar, para sacarte de allá atrás y ponerte en el lugar que Dios determinó para vos, que es un espacio de reyes y sacerdotes. Entonces después también a mí me gustaría que vos pienses que David estaba bastante complicado con sus hermanos. Sus hermanos lo estaban menospreciando. Aparentemente su padre también lo amaba y parte del amor era cubrirlo, protegerlo
y no dejarlo hacer cosas que hacían sus hermanos. Parece como la vida de José, porque son tipos de Cristo. Y si tenemos ahí el Salmo 69:8, ya voy a arrancar, tranquilo, voy despacio porque quiero que pienses. Salmo, ¿cuánto dije? Muy bien. 69:8 dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. O sea que él era desconocido, nadie lo conocía, como a vos. Yo soy un poquito más conocido, pero como a vos, nadie te conoce. Y entonces vos pensás que, o por ahí tenés la ilusión de que todos te conocen y cuando vas mañana a la verdulería ni se acuerda el nombre, el verdulero de vos. Entonces nadie te conoce. David dice que no era ni conocido. Dice, extraño he sido para mis hermanos. David, el rey de Israel, el más famoso de Israel, está poniendo esto en un principio y nos está llevando a un contexto. Hasta que es ungido por el profeta, por el sacerdote Samuel. Es ungido con aceite y es ungido y separado para rey. En ese momento cambia la historia. Cuando él es ungido, automáticamente él no es puesto en el reinado, sino que él es ungido y van a pasar unos cuantos años hasta que él llega a sentarse en el trono de Israel y unificar lo que es Israel y Judá. Pero van a pasar bastantes años. Y miren, a mí hay un acontecimiento que es el que quiero destacar hoy, porque Dios quiere mostrarte cuál es el tamaño verdadero de tu problema. Y entonces, en 1 Samuel, capítulo 17, 1 Samuel 17, vamos a leer un poco, ¿sí? Y después les voy a tirar algunos datos. Es una sombra y una figura, porque David es una figura de Cristo, y muy fuerte. Les dije 1 Samuel 17. Ya sé que todos conocen la historia y te puede generar un problema conocer la historia, pero te puede sorprender. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron. ¿Se acuerdan que David todavía que no era qué? Rey, y el rey era Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Israel antes de Saúl no tenía rey, el que gobernaba era Dios. Pero dice que ellos envidiaron a los demás pueblos que tenían reyes. Y entonces dijeron, queremos tener un rey como todos los pueblos. Y ellos no se daban cuenta que tenían al mejor rey que podían tener. Así como nosotros a veces pedimos cosas, no sabemos lo que pedimos. Ellos tenían al mejor rey de todo porque Jehová, Dios, era su rey y agarraron y pidieron, queremos tener un rey humano. De la misma manera que en el monte Sinaí ellos dijeron, no queremos tener contacto con Dios, sino que queremos que alguien vaya a Dios y nos traiga la información. Como espero que no pase acá, que ustedes estén esperando la información y vos no la hayas ido a buscar hoy a la mañana. O que vos hoy no hayas abierto la palabra para ver qué es lo que Dios quería hablarte. Hoy este momento es un momento de capacitación, unos 20, 30, 40 minutos, donde voy a lanzar algunos principios para que vos los trabajes en esta semana, en la casa de iglesia, con tus hijos espirituales. Pero todos nosotros tenemos acceso, ya lo predicó Tatiana y creo que algunos de los chicos más, que todos nosotros tenemos acceso a Dios. Ya el velo fue roto y quitado. El velo que no dejaba pasar al lugar santísimo. Hoy todos nosotros podemos pasar al lugar santísimo, que es donde está la presencia de Dios. Vos en tu casa hoy, cuando orás, el Señor está en ese espacio. No solamente en tu corazón, sino que económicamente está su presencia. No necesitas venir acá para palpar o experimentar algo diferente, vos lo podés hacer en tu casa. ¿Y por qué venimos acá? Y porque entre todos los santos es otra cosa, es mejor. Saltamos, cantamos, adoramos, alabamos, adoramos a Dios, contamos de su grandeza, le decimos cosas lindas, bueno, un montón de cosas y además te llevas una palabra, pero vos podrías hoy en tu casa cuando llegás a orar y lo mismo que sucedió hace unos minutos acá, que pase en tu casa. Es exactamente lo mismo. Entonces sigo.
también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, no sé, me imagino, vamos a ser de este lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado. Y el valle, que sería donde yo estoy parado, entre ellos. O sea que un pueblo estaba allá y el otro pueblo allá. Ponele el orden que quieras, Cristóforo, pues ya me está diciendo, a ver quién está, bueno, como quieras. Israel de este lado y los filisteos de este lado y el valle en el medio. Y el 4 dice, y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, no sé cuánto me diría, como más de 3 metros. La nueva, a ver qué dice la nueva traducción viviente. Casi 3 metros, como Johnny. Entonces, un palmo, mira lo que mide un palmo, ¿eh? No es un palmo, un palmo es uno que da palta, ¿está bien? Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba, ¿cómo? Goliat. Goliat. Ese es el problema. Goliat es el problema. ¿Y el tamaño cómo era? Casi 3 metros. Y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. Y era el peso de la cota 5 ciclos, que significa 7 kilos. Por eso, sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina. La jabalina pesaba 7 kilos. Entre sus hombros, el asta de su lanza era como un rodillo de tela y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Y se paró, y esto me encanta, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿Para qué se alistaron para la batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Miren esto es terrible, porque no le está diciendo los siervos de Dios, sino que dijo, ¿los siervos de quién? De Saúl. ¿Cómo el problema quiere enredarte y sacarte de la posición correcta? Vos sos hijo de Dios, ¿está? Y vos le servís a Dios y no a Saúl. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y esto es extraordinario porque si el pecado entró por un hombre que es Adán, cuando Cristo murió en la cruz, también el pecado fue llevado, pero fue dada la vida a todos. Ustedes saben que vos no sos pecador porque mentiste ayer. Vos sos pecador porque venís del linaje de Adán, que pecó en el Edén. Por eso somos pecadores. No porque te portaste mal ayer. Ay, le grité a mi señora, está mal, eso no hay que hacerlo. Pero no sos pecador porque pecaste. Sos pecador por naturaleza, porque el hombre desobedeció a Dios en el Edén. El primer hombre, Adán, desobedeció a Dios. Y entonces, con esa desobediencia, hizo a todos los hombres desobedientes y estar enemistado con Dios. Por eso nosotros necesitamos que Cristo muera en la cruz y nos redima de ese pecado. No de que vos ayer, ay, me quedé con un vuelto. Ese está mal, pero ese no es el verdadero pecado. El verdadero pecado que se te tiene que revelar es un pecado de naturaleza, que Adán pecó en el Edén. Y entonces nos hizo a todos pecadores. Y vos no sos pecador por lo que haces, sino sos pecador por naturaleza. Y ahora necesitas ser cambiado de naturaleza. Por eso Nicodemo dice, ¿cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo? Que no entiende. ¿Cómo puedo ser cambiado de naturaleza? Es espiritual. Para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, es cambiado de naturaleza. ¿Por qué? Porque el viejo hombre muere en la cruz y ahora es incorporado una nueva creación, que es Cristo, el Espíritu vivificante. Y ahora este Espíritu vivificante viene a tu interior y te hace no solamente a vos, sino que a todos los que creen en su nombre, no solamente hijos, sino que sin pecado. Y como le dije a una señora que está por ahí atrás, empieza todo de nuevo, todo de cero. Y esto es glorioso. Pero Goliat no quería que el pueblo se entere de esto. Es más, pero tenía algunas convicciones Goliat. A mí bueno, no sé si me gusta, pero me atrae
lo que dice Goliat. Goliat dice, ¿para qué vamos a pelear todo? Acá el tema se resuelve entre dos personas. Entre mi persona, dice Goliat, yo soy el gigante, y entre uno que ustedes traigan. Ustedes pueden traer a cualquiera. El problema es que nosotros no estamos trayendo a Cristo a escena, que es David. Nosotros estamos formando un escuadrón, que son nuestras fuerzas, nuestros pensamientos, nuestras estrategias. Estamos formando un escuadrón tan grande, y me gusta, por eso Goliat es simpático. ¿Qué dice? Dice, ¿para qué arman todo esto? ¿Para qué arman esto? ¿Para qué seguís armando ideas, Dani? ¿Para qué? Hay muchos de nosotros que están planeando y haciendo planes. A ver, voy a hacer esto, voy a hacer acá, voy a hacer allá. Voy a poner de acá, saco allá un crédito a 20 cuotas, papa. Y el Señor dice, pero no funciona así. ¿Por qué no me das la opción a mí? Esos son los escuadrones. Los escuadrones son todos los pensamientos que vos tenés bien alineados. Y las calculadoras para Dios no sirven. Porque si vas a sacar la calculadora vas a estar complicado. Bueno, sigo un poquito más. Bueno, a ver. El 8, voy a volver a leer. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Oh, es gran, Goliat. ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo. El filisteo siempre tipifica la carne, tipifica la mentalidad humana, tipifica lo que tiene que ser destruido, ¿no? Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel, Saúl es el viejo hombre, Saúl es el rey que tiene que ser destronado, que es Fernando. Fernando tiene que ser destronado para que reine Cristo. Entonces, dice, y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Por qué estás temeroso? ¿Por qué hay miedo en nosotros hoy? Es claro, porque no estamos viendo a Cristo, sino que estamos viendo nuestra resolución personal. Estamos viendo cómo lo puedo hacer. Y el cómo lo puedo hacer y los limitantes que cada uno de nosotros tengan, te dan temor, te dan miedo. Voy a volver a leer el 11. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí, la gloria del hombre, o el fruto de la juventud, el fruto de, yo lo puedo hacer, de la fuerza humana, yo lo puedo hacer. El vigor del hombre, entonces dice que estaban en la batalla y ¿a quién servían? Lo vamos a leer. Dice, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir ¿a quién? A Saúl a la guerra, al viejo hombre. Porque el vigor del hombre, mi vigor, mis fuerzas del hombre, no del Cristo que me habita, van a seguir siempre a la vieja naturaleza. Van a seguir siempre al viejo hombre que está viciado y quiere tratar de conseguir la victoria por sus estrategias y sus fuerzas. El 13. Dice, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, ahí sigue diciéndolo, pero David había ido y vuelto, o sea que él fue y vino. Él tocaba en el palacio, el rey estaba netamente atormentado y David tocaba en el palacio, y cuando David tocaba la música o cantaba,
le daba paz a Saúl, pero Saúl era grandemente atormentado. Todos conocen la historia de Saúl, que Saúl desobedeció a Dios. Dios le dio una orden y Saúl la desobedeció. Y por ahí la desobediencia de Saúl, no, así bien por arriba, ¿no? Es, bueno, no hizo lo que Dios le pidió. Dios le dijo que matara a todos sus enemigos, que matara al rey, que matara el ganado y todo, y se quedó con algo de ellos. Pero esa es una parte de la desobediencia de Saúl. Para mí, una de las más grandes desobediencias es Dios tenía a Samuel, que era el que ofrecía los sacrificios, los holocaustos y las ofrendas. Y Saúl lo hizo él. Él lo hizo. Y no esperó a Samuel. No esperó el orden de Dios, sino que alteró el orden. Y hay momentos que nosotros no esperamos el orden de Dios, no esperamos a Cristo, no esperamos a que Jesús interceda, sino que estamos tan apurados que queremos hacerlo por nuestra cuenta. Y mirá, te digo esto que está bueno. Cuando Samuel va a ungir a David a la casa de Isaí, que era chico, David todavía, dicen que el papá, como era el hijo de la deshonra, lo tenía en el campo pastoreando unas pocas ovejas, dice encima. Y entonces cuando viene Samuel, que Samuel recibe una orden de Dios, porque ya Saúl había sido desechado por este acto que te nombré recién, ya había sido sacado de escena, aunque seguía reinando, ya Dios, la mirada de Dios no estaba sobre él y la bendición tampoco estaba sobre él ni sobre Israel. Entonces, lo que sucedió fue que Samuel va a la casa de Isaí, a buscar al rey, al futuro rey, porque Dios se lo muestra. Y el padre de David le presenta a todos los otros hijos, pero no le presenta a David. Y Samuel le dice, me parece ninguno de estos es. Aunque él, mientras que los iba viendo, decía, quizás es este, quizás es el otro. Y Dios le dijo, no, yo no miro como mirás vos. Vos mirás la apariencia externa, yo miro su corazón. Y entonces ahí Samuel le dice, ¿no tendrás otro hijo por ahí dando vuelta? Y dice, sí, hay uno que está allá atrás. Bueno, escuchá esto, porque esto es muy relevante y a mí me encantó desde el primer día que lo leí. Dice, hasta que no venga David, no nos sentaremos a la mesa. O sea, que hasta que David no vino a la casa, hasta que David no volvió a la casa, no hubo una comunión, no comieron, no se alimentaron. Hasta que David no vino al campo de batalla, Goliat seguía siendo gigante. Pero cuando David, no me quiero adelantar, pero cuando David vino al campo de batalla, la historia cambió para siempre. Cuando Cristo vino a tu vida, aunque todavía no te diste cuenta porque seguís con el escuadrón, tratás de emparchar, tratás de buscarle la vuelta, aunque todavía no te diste cuenta y estás con el dedo en la nariz, Cristo vino a tu vida para cambiarlo todo para siempre y que nunca más sea igual. Y que no dependas de tus fuerzas naturales que escasean, que se cansan, que perecen, que se enferman, que un montón de cosas, sino que dependas de Él, que tiene poder para darte más abundante de lo que pedimos, pensamos o entendemos. Entonces, sigo. David era el menor, siguieron pues el 15. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl. Qué bueno esto, porque hay un tiempo donde tenemos que dejar los viejos pensamientos. Hay un tiempo que tenemos que, lo que me sirvió hasta ahora, que es Saúl sirvió hasta un momento, ya después no sirvió más. Hay cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta que no nos son útiles. Y entonces hay que sacarla. Ya está. No puedo seguir insistiendo con esto. Tiene que haber un cambio. Algo tiene que suceder. Y el 16 dice, venía pues aquel filisteo. Esto es buenísimo. ¿En qué horario venía? Por la mañana y por la tarde. Voy a adelantarme, ya fue. Por la mañana y por la tarde. Miren. Éxodo 29, del 39 al 43. Yo quiero que entiendas una cosa. La palabra, el libro de Éxodo, es lo que a ellos, son las historias que a ellos les ayudaban para poder plantarse.
Entonces, si ellos desconocían las historias que el pueblo de Israel había atravesado, ellos no tenían argumento. Si vos desconocés lo que Dios hizo, vos no tenés argumentos para plantarte y decir, Dios lo va a hacer de nuevo. Pero entonces el pueblo de Israel conocía las Escrituras. Y vos decís, pero no había Biblia. No, pero de generación en generación se pasaban la información. ¿Sabés lo que pasó, Johnny? Mirá, lo que sucedió fue esto, Y Johnny se lo contaba a sus hijos, y los hijos de Johnny a sus hijos, y así pasaba de generación en generación las cosas que Dios había hecho. Y entonces acá dice, Éxodo 29, 39 al 43, dice, ofrecerás uno de los corderos por la mañana. Había 2 horarios para ofrecer holocausto. Uno se ofrecía a la mañana y el otro a la tarde. Ofrendas a Dios, sacrificios a Dios. Dice, ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero una 10ª parte de efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite de olivo, después leanlo en la Nueva Traducción Viviente, y para la libación, la 4ª parte de un hin de vino, y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros, para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Pero el campo de batalla estaba siendo glorificado con la gloria de Goliat. Se veía más grande Goliat que Dios. ¿Puede pasarte esto hoy en el campo de batalla? ¿Puede pasarte hoy en tu interior o en la situación que vos estés viviendo? ¿Que veas más grande el problema que Dios? ¿Que vea que Dios no puede resolverlo? Me encantó que Richard me llamó hace unos minutos. El médico le dijo que aparentemente en la rodilla no tiene nada, que solamente tiene una inflamación. Hace un día tenía un 40% del ligamento roto. Entonces, a mí me seduce el Señor, terriblemente. Ahora, tenemos que tener cuidado con el viejo pacto, ¿no? Pero Pablo dice en Romanos, si tenés ahí Romanos 12, 1 y 2, y esto es el problema hoy que tenemos, este es el problema. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Se presentaba un cordero a la mañana y un cordero a la tarde, con el efa de harina y la libación, que eso se los explico otro día. Y acá Pablo dice, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios. Misericordia es que Dios puso su corazón en nuestras miserias. Se lo ruego porque Dios puso su corazón en sus miserias, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, por la mañana y por la tarde. ¿Somos un sacrificio vivo? ¿Qué sería un sacrificio vivo? Bueno, no es tan difícil de entenderlo. Por ejemplo, si él era un cordero, ¿cómo era tu nombre que me olvidé? ¿Rodrigo? ¿Y por qué no me dijiste antes cuando te saludé y me acordaba, Rodrigo? Bueno, jugamos a la pelota, ¿te acordás? Bueno, Rodri, escucha, si Rodrigo fuese un cordero de estos que tiene que ser sacrificado, es elegido. Y el sacerdote iba, lo elegía. Tenía que ser, bueno, por ahí no es el caso, pero tenía que ser el mejor del lugar. El mejor. Entonces, miramos a ver el mejor. No. Y Rodrigo, track. El mejor Rodrigo. Entonces, te reíste. Entonces, lo agarramos a Rodrigo y lo separamos para el holocausto. Es separado de todo el resto del redil, porque todos ustedes son ofrendas para el Señor. Pero Él es separado y es traído. Y si iba a ser sacrificado,
Él iba a morir por la causa. Él iba a morir para que suba un olor fragante y Dios se agrade de ese olor de muerte, de que estaba todo quemado, de que había sido abierto. Bueno, no lo vamos a hacer acá, pero que había sido abierto al medio y había sido destripado y ya no era ese cordero que corría o que estaba ahí, qué hermoso, no es el caso, pero qué hermoso que es, qué lindo, sino que ahora estaba todo quemado, cenizas, subía como olor fragante y Dios lo recibía. Ahora escúchame, mirá esto que es buenísimo. A la mañana y a la tarde. ¿Y Goliat a qué hora salía? A la mañana y a la tarde, un crack, Goliat. Entonces, escuchá, te podés parar así, todos te ven que no sos perfecto, pero te estamos escogiendo en este caso. Muy bien, hagamos que es perfecto. Entonces, vos lo ves así, y aunque recrea, ¿no? Aunque se ve hermoso, es corruptible. Entonces, si él es el cordero, Aldo, que va a ser, yo te hubiese elegido a vos, pero si él es el cordero que va a ser sacrificado, es hermoso, es el mejor para la tarea. Pero escúchame, aunque es el mejor y aunque es hermoso, sigue siendo corruptible. Entonces, sentate por favor. Entonces lo que vamos a hacer es, lo vamos a traer al altar y va, como cordero, no a él, ¿no? Y va a ser puesto arriba del altar, va a ser prácticamente destrozado. Y una vez que sea todo abierto y se saque todo, va a ser quemado. Porque lo único que no es corruptible es la ceniza. La ceniza no se corrompe. ¿Saben por qué nosotros seguimos viendo a Goliat tan grande? Porque no somos ceniza. Porque no hemos entendido aún que fuimos crucificados juntamente con Él y que hemos sido un holocausto, hemos sido todo quemado, hemos sido una ofrenda a Dios. No lo hemos entendido, entonces seguimos viviendo para nosotros en vez de vivir para Él. Y cualquiera de nosotros ha sido separado para ser un olor fragante a Él. De mañana, de tarde y todo el día, porque nosotros estamos en Cristo. Entonces, estas son figuras del viejo pacto. Yo quiero traerte una figura del viejo pacto para que vos puedas ver el nuevo pacto que Pablo nos establece y dice, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis al Cordero, pero vuestro cuerpo en sacrificio vivo. No dice cómo, dice que en. Porque no es cómo pasó, sino que en Él yo soy el sacrificio. Y cada vez que en algún punto yo estoy muriendo, que nos cuesta un montón, y a mí también, y Nati lo sabe, que nos cuesta morir, nos cuesta ser cenizas. El punto es ese, que Goliat se hace grande. Cuando yo soy ceniza, ¿por qué el pueblo de Israel no estaba ofreciendo sacrificios? Porque el sacerdote había sido quitado de ese lugar. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo había sido quitado? Porque ya Saúl había sido desechado. Entonces, el viejo hombre fue desechado. Quedó a merced del mundo, del sistema. Entonces sale Goliat y dice, Goliat se enseñorea y hace lo que quiere. Pero cuando hay alguien que ofrece un sacrificio, las cosas cambian. Y qué bueno que David fue ese sacrificio. David llegó al campo de batalla como sacrificio, exponiendo su vida, en virtud de todos los demás. Ahora yo le decía a Nati, porque estuvimos viendo algunas imágenes, yo le decía a Nati, mami, yo me imagino, por ejemplo, un monstruo ¿te podés, a ver? Johnny 1.93 y acá tenemos 1.20. Johnny, ¿te podés parar acá? Aparte la gente quiere ver el pullover. Sí, arriba. Sí, claro. Pero allá hay una escalera, Johnny. ¿Para qué vas a...? No regalés nada. No regalés nada. Esto para vivo, Johnny. Escucha. Pero vení acá, que es más lindo acá. No sé por qué. No sé si porque está Pacho. Bueno, ahí está. Más o menos Goliat sería así. ¿Podés venir, Lío, y pararte ahí? Un toquecito. No sé para qué miércoles estoy haciendo esto, pero
Ahí. Si subís, si subís, sos Saúl. Ponete ahí. Ahí nomás. Esta es la verdad. Así era. Él es David y él es Saúl, él es Goliat. El tamaño de Goliat ante los ojos naturales era real, pero en el espíritu era otra cosa. Ahora, como no se ofrecían sacrificios, Goliat se veía más grande de lo que era. Porque cuando nosotros no somos un sacrificio vivo hacia el Señor, nuestros problemas se ven inmensos, se ven grandísimos. Pero vos cuando por la mañana vos orás, cuando por la tarde, o en realidad no tiene que haber horario, tiene que ser un continuo, hablar con el Señor. A mí el cambio de fuera no me gusta. Y a veces Nati me dice, pero mi amor, tendríamos que haber orado. Sí, tenés razón. Entonces yo a veces llego a algún lugar y yo ya llego con Él y en Él. Entonces no hace falta un cambio de fuera, pero es verdad que hay momentos donde yo tengo que ser un sacrificio. Y si un sacrificio es arrodillarme y decirle, Señor, te necesito de tus fuerzas. Si eso me va a hacer llegar al punto de cenizas, es buenísimo, no sé para qué los traje. Vayan. Pero bueno, pero para que vean el tamaño. Miren, entonces voy a volver otra vez a Romanos, y capítulo 12, versículo 2, donde dice, no os conforméis a este siglo. Entonces ellos en el campo de batalla conformaron a la batalla, conformaron al sistema. ¿Quién impuso el sistema? ¿Alguien sabe quién impuso el sistema de pelea? El pelea ese en Primera de Samuel capítulo 17. ¿Quién fue el que puso la regla del juego? El filisteo, Goliat. Y el pueblo de Dios que dijo, bueno, veamos. Nadie se le ocurrió pegarle un flechazo en la cabeza. No. Dijeron, bueno, a ver, que se atemorizaron. Y es lo que nos pasa a nosotros. El enemigo y el sistema nos raya la cancha. Nos dice hasta dónde podemos ir, hasta dónde no podemos ir. No, esto no se puede hacer, esto sí se puede hacer, aquello no. Cuando nosotros somos hijos de Dios, que Dios creó todo el universo y que el universo está sujeto a Él. Y nosotros nos sometemos a lo que dice Goliat, a lo que dice el sistema. A mí me llamó la atención eso. Ahora, ya me acuerdo para qué lo traje a Johnny y a Lío, pero no vuelvan, pues bajó la gente que nos estaba mirando por internet. No sé si por el pullover o por Lío, pero bajó el público. Entonces, ahí los teníamos en la estatura. Escuchen, si todos nosotros fuésemos el ejército de Israel, está todos nosotros. Y, por ejemplo, Ricardo. ¿Lo conocen a Ricardo? Sí, es más conocido que yo, Ricardo. Estoy como Saúl. Bueno, y entonces, escuchen, y Ricardo, fuerte, vigoroso, que toma vitaminas a la mañana, tiene que confiar en Lío, es un problema. Porque si alguien se atrevía, como David, que se atrevió a decir, bueno, ¿quién es este filisteo incircunciso que está avergonzando al pueblo de Dios? ¿Quién es? Al ejército del Dios viviente. Para todos los filisteos y para todos los israelitas habían dejado al Dios viviente. El único que creía en un Dios viviente era David. El único. No sé en qué Dios estás creyendo, pero yo creo en un Dios que vive. Entonces, tenemos que todos los que estamos acá depositar nuestra confianza en Lío. Que vaya a pelear con Johnny, que en este caso por la tarima medía 3 metros, o casi 3 metros, y que lo venza. Cuando Johnny podía levantar un pie y pisarle la cabeza, nosotros tenemos que confiar que Lío, como David, va a vencer a Goliat. Un avesado en batalla, en guerra, un crack. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, David, no vayas a la pelea que estamos todos muertos. Vamos a tener que servir todos a los filisteos. ¿Por qué nosotros no estamos dejando que Cristo venga al campo de batalla y venza a nuestro gigante? Porque no pensamos que no lo va a vencer y pensamos que por ahí esperando nosotros vamos a encontrar una estrategia mejor que la que Dios encontró,
que es traer a Cristo, hacerle un bebé que nazca del vientre de María, hacerle un bebé que viva 33 años y medio, que muera en la cruz y redima a toda la humanidad, para que toda la humanidad pueda ahora creer en su nombre, creer en el sacrificio que Él hizo, en el holocausto que Él hizo, y que todos seamos salvos. Pero a mí me mató la imagen esta de ver cómo el pueblo de Israel retiene a David para que David no vaya a la pelea. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pedro camina sobre las aguas? Estaban todos los discípulos en la barca. El único que descendió fue Pedro y caminó sobre las aguas. Pero yo me imagino a los demás reteniéndolo. Primero y principal porque los deja en vergüenza. Cristo siempre te va a dejar en vergüenza porque Cristo puede hacer lo que nunca el hombre natural puede hacer. Entonces Pedro se baja de la barca y yo me imagino, Mariano, a los otros discípulos diciendo, no te bajé, pará. ¿Para qué te vas a bajar? Después nos tenemos que tirar y encima hace frío, te tenemos que sacar del agua, te vas a ahogar, espera un poquito acá. Y Pedro tratando de bajar para caminar sobre las aguas. De hecho, bajó y caminó. Pero de la misma manera yo me veo en esta imagen que le decía a Nati, le decía, veo cómo el pueblo de Israel quiere retener a David. ¿Se acuerdan lo que les dice uno de sus hermanos, para los que conocen la historia? Uno de sus hermanos, el hermano mayor, le dice, ¿a qué viniste acá? Y papá me mandó a traer unos quesos y unos salames para la picada. Y entonces él le dice, no, vos no viniste para traer alimento. Vos viniste para ver la batalla y para avergonzarnos a nosotros. Y el hombre natural se avergüenza solo porque no le da lugar a Cristo. El hombre natural se avergüenza solo porque no tiene estrategia para poder vencer el problema. Tiene que venir algo superior para poder vencer un problema natural. Entre lo natural no se puede. Se necesita algo que venga de arriba. Miren, bueno, voy a leer un chiquitito más y termino son las 10. ¿Me dan 1 hora y media? No, ¿me dan 2 minutitos más? Bueno, le llevo los... ¿Por dónde iba? ¿Alguien se acuerda? Voy a leer el 20. ¿Les gusta el 20? 17-20, ¿está bien o me adelanté mucho? ¿Cuál? En el Fer. ¿Qué crack? Vos sos un Fer. Eso es un fenómeno, Fer. El apóstol te mandó muchos saludos, muchas gracias a los dos por el servicio. Y me preguntó si vendía helado, le digo, no sé. Parece que sí, está trabajando en una carnicería. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. El número 40 siempre habla de sepultura. O sea que los 40 días fueron utilizados por Dios para sepultar al pueblo de Israel y que se pueda ver David, Cristo. Entonces algo, ¿cuánto hace que tengo este problema? Es para sepultarte a vos, porque no te diste cuenta. El problema te quiere sepultar. Está tratando de taparte con diario, como sea, pero vos querés salir ahí, ¿viste? No, te está tapando. Quiere que desaparezcas. Sepultura, que significa el número 40, muerte, sepultura y resurrección. Sepultura es quitar de la vista. Y se necesita sacar de la vista a Pedro para que se vea a Cristo. Mientras que no se saque de la vista a Javier, Cristo no se ve. No se ve. Se ve Javier y todo lo que Javier es, todo lo que Fernando es, todo lo que Nati es, todo lo que Aldo es, todo lo que Tatiana es. ¿Cómo es tu nombre? Sí. ¿Sandro? Por eso. Omití el li para hacerlo más corto. Entonces, mientras que Lisandro siga ocupando el lugar que le corresponde a Cristo, no hay victoria. El gigante sigue siendo gigante. Y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora el 17, para tus hermanos una efa, bueno, eso ya, vamos, el 18. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos. Y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos, y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Mentira. No había pelea. ¿Se acuerdan que salía Goliat todas las mañanas y todas las tardes? Y él plantaba una batalla, pero que nadie luchaba.
Nosotros, Dani, pensamos que Dani está peleando no está peleando nada, Dani. Es una mentira. Es ficticio. El único que puede pelear y ganar es Cristo, es David. Entonces, mientras que hasta que David no llega, no hay pelea, no hay nada. Es mentira. Es una ciencia ficción la que estás viviendo, Néstor, tío. Es mentira. Qué bueno que estés acá, tío. Qué bueno, mi tío Néstor. Y se levantó pues David de mañana, bueno, eso ya lo leí, ¿no? Y dejando las ovejas, el 20, dejando las ovejas al cuidado de un guarda. Qué bueno que Jesús dice que fue a buscar las 99. ¿Se acuerdan? Dejó las 99 y fue a buscar a la que estaba perdida. Pero dejó las 99, en este caso dice que David las dejó al cuidado y fue a buscar lo que estaba perdido. Porque vos estás perdido y yo estoy perdido en este momento. En este momento estamos perdidos. Necesitamos que Cristo nos venga a buscar. Es necesario. Y dice el 21, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano de los guardas del bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, la carne, la mentalidad humana significa filisteo, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Escucha, esto es bueno, porque Cristo está escuchando al gigante que te está atormentando. Cristo lo está escuchando. Y entonces, ¿por qué no sale a defenderme, Puli? ¿Por qué no sale a defenderme si...? Porque lo querés hacer vos. Mientras que vos estés buscando una estrategia para vencer al gigante, no le das lugar a Cristo. Pero cuando vos te hagas a un lado y te pongas en el lugar que Dios te puso, que es en la cruz, lo que va a suceder es que Cristo va a salir a escena y va a vencer tus gigantes. Y cada uno de los de Israel decía, ¿estoy bien? ¿El 25? 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. No te está provocando a vos, está provocando a Dios. Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa. Qué bueno que Cristo venció y nos dio a la hija, y nosotros como hija, como la iglesia, fuimos dada a Cristo, ¿no? Te la regalo esa. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio? La palabra oprobio, buscar en el diccionario. De Israel, la vergüenza. Porque el enemigo lo que está provocando es vergüenza. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano, cómo lo querían retener, no seas Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. Esto está pasando, y dijo, no está pasando entre la iglesia, está pasando en tu interior esto, que retiene a Cristo. ¿Cómo se llama? Eliab. Y oyendo hablar Eliab a su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? Porque siempre te acordás que te dije que lo estaban... ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes, ¿qué le darán al que venciere a Goliat? Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y las refirieron delante de Saúl. Entonces
y Él lo hizo venir. Yo quiero que vos entiendas esto. Cualquier Carlito de acá, cualquier Carlito, a ver, un Carlito. Acá tengo un Carlito. Carlos. Muy bien. Carlos. ¿Cómo hacer? Probó andar. Y probó a andar porque nunca había hecho la prueba, si era Dios. Nunca había estado en un cuerpo natural. Estoy mostrando, ¿no? Figuras. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, no sé qué es, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Quiero que por favor veas a Cristo corriendo hacia tu problema. ¿Cuál es tu problema? Porque es pequeño. Mira, Dios le mostró claramente a Goliat cuál era su tamaño. Goliat, ¿cuánto medía? Casi 3 metros. Y David, no sé, mediría unos 60, ponele. Ese era el tamaño de Goliat para Dios, unos 60. El tamaño de tu problema es pequeño. Nosotros lo vemos como grande porque no vemos a Dios salir en defensa del problema. Goliat ahí le dice, Goliat lo menospreció. Le dijo, ¿vienes qué soy, un perro yo que vienes con un palo y una honda? Y él tenía todo el equipamiento. ¿Quién tenía más miedo, Goliat o David? ¿Quién tiene más miedo, Satanás o Cristo? Te la dejo picando, ¿eh? Pero ¿por qué nosotros seguimos teniendo miedo? Si Dios le está mostrando el tamaño de tu problema. El tamaño de tu problema no tiene 3 metros, tiene el tamaño de David. Lo que pasa es que nosotros lo dimensionamos y lo vemos más grande. Si no, Dios hubiese mandado algo del mismo tamaño, si el problema realmente era tan grande. Pero nosotros somos pequeños con un Dios grande. Eso es lo que marca la diferencia. Vos podés ser pequeño, como Juan el Bautista, pero con un Dios grande. Y a medida que se te revele este Dios grande y la grandeza de este Dios, vos vas a ser grande en el reino de los cielos. Porque vos tenés su espíritu. Eso es lo que marca la diferencia entre todos estos gladiadores, entre todos estos hombres de la fe, que nosotros lo tenemos a Él. Y dijo el filisteo, 43, dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Te causa celo cuando se provoca a Dios? ¿Te causa celo cuando alguien habla en contra de Él? Y Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy, escucha, los cuerpos de los filisteos. ¿Se acuerdan que dije que por la transgresión de uno, los muchos, ¿sí? ¿Qué son? Claro, son pecadores. Entonces, porque uno pecó, Adán, pecaron todos. Entonces, porque Goliat va a ser vencido, van a ser vencidos todos los cuerpos de todos los filisteos. ¿Se acuerdan cómo era el trato de Goliat? Si ustedes nos vencen, aparte él lo profetizó, porque lo dijo antes, dijo, si ustedes nos vencen a nosotros, nosotros les serviremos. Pero si nosotros los vencemos a ustedes, ustedes nos servirán. No se habló en ningún momento de muerte. ¿Te das cuenta de eso? Pero para servir al Dios de los ejércitos, tenés que estar muerto. La carne,
El viejo hombre, para poder servirle a Él, tiene que estar muerto. Entonces David dice, Cristo, daré los cuerpos muertos, porque dio los cuerpos muertos cuando venció a Goliat. Uy, ojalá que alguien haya entendido eso. El 46 dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Qué bueno, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza o con estrategias humanas, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, Cristo, se dio prisa y corrió en la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció Cristo al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Me encanta. Voy a leer unas cositas y ya los dejo, tranquilo. Miren, esto es buenísimo. Sí, ya terminó. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Necesitamos andar como Él anduvo. Necesitamos tener esta convicción que tuvo Cristo. Esto después se los mando. Antes de que llegue Jesús estaba todo, antes de que llegue David al campo de batalla, tipo de Cristo, estaba todo desordenado y vacío. Estaba todo complicado. Todo complicado. Dice después, el problema se ve más grande cuando David o Cristo no está. Cuando llega David, Jesús, todo es resuelto. David, Jesús, es quien puede callar todo gigante. David, Jesús, es quien enfrenta mi problema. David, Jesús, corre hacia mi problema, no huye del problema. Dios no está huyendo de tu problema, solamente quiere que le des lugar para que Él lo solucione. Jesús tomó la forma de hombre, pero enfrentó las situaciones como hijo de Dios. El enemigo le tuvo en poco. Todos le tuvieron en poco a Jesús cuando Jesús se hizo carne. Nadie creyó que era el Hijo de Dios, hasta que murió y en el tercer día resucitó. Dios quería mostrarle a Goliat su verdadero tamaño, enviando a un joven a la batalla. El tamaño era el del joven. Pero ¿cómo estás mirando, Agustín, vos? ¿Cómo ves el problema? Lo ves demasiado grande. Yo no lo veo tan grande desde acá, de donde estoy. Primera de Samuel 17:46. Dice los cuerpos, pero David mató a un solo hombre. Y era lo que les expliqué recién. Lo que sirve a Dios es el cuerpo muerto. Señor, te damos gracias por esta noche, por este tiempo, por las figuras, por lo que podamos ver y por lo que a cada uno se le pueda revelar, Señor. Necesitamos ver tu magnitud, tu profundidad, tu anchura, tu altura. Necesitamos conocerte. No te conocemos, Señor. No te conocemos. Perdónanos. Por eso vemos tan grandes las situaciones, tan difícil. Una lesión, el club, el técnico, el trabajo, la economía. Todo es más grande que vos, Señor. Una enfermedad, un dolor. Si hasta vos, Señor, transformaste los hijos que estaban mal formados en los vientres, vos los transformaste, Señor. Aquellos que no podían tener hijos, Señor, los tuvieron. Aquellos que no servíamos para nada, vos nos diste un propósito, Señor. ¿Cómo no vamos a creer en ti? Y dice que después de la victoria de David, Saúl lo llamó a su campamento. Y es lo que está pasando en tu interior. Esto también. Dice que Saúl lo llamó
a su tienda y le dijo, ¿de quién eres hijo? ¿De quién eres hijo? Y yo te pregunto en esta noche, ¿de quién sos hijo? ¿De quién sos hijo? ¿De quién sos hijo? Por eso empecé, sos hijo de un error, sos hijo de un problema. ¿De quién sos hijo? Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo tuyo, Señor. Y quiero poder, Señor, en este tiempo ser una ofrenda a ti, Señor, ser separado para ti. Quemá todo lo que necesites quemar, Señor, que no te sirve. Podá todo lo que no te sirve. Porque queremos ser olor fragante, Señor. Queremos marcar la diferencia. Y a veces pensamos que marcar la diferencia son con éxitos vanos y naturales. Pero marcar la diferencia es marcar la diferencia con una palabra poderosa, cuando todo parece que está mal. Cuando todo parece que no va a suceder y que vos decís, sí, va a pasar. Sí, tranquilo, yo tengo un Dios grande. Ojalá que haya Samuel acá, algún Samuel en este lugar, que pueda identificar a las personas que fueron llamadas por el Señor. Si sos pastor, te pido que te pares por un instante, porque quiero activar algo que Dios me dio hace muchos años. Parate, solamente los pastores y los que están mirando por internet que son pastores. Quiero activar en este momento, oro, Padre, para que el discernimiento que le diste a Samuel, para el discernimiento que le diste a los profetas, para el discernimiento que le diste al apóstol Lucas, para el discernimiento que nos diste a nosotros, Señor, cuando no entendíamos nada, que ese mismo discernimiento, Señor, sea transferido en este momento a cada uno de los pastores, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, que cuando vean puedan ver lo que vos ves, Señor, que dejemos de ver como mira la humanidad, como mira el sistema, Señor, y podamos ver como mirás vos. Vos le dijiste a Samuel, yo no miro como mira el hombre, yo miro lo profundo del corazón. Señor, que nuestros ojos puedan ver lo que los demás no ven, porque si no hubiese sido así nosotros, yo hubiese sido desechado. Ante los ojos humanos hubiese sido desechado para esta función. Pero qué bueno que vos escogés lo vil y menospreciado de este mundo para avergonzar a sabios y a entendidos, Señor. Te doy gracias. Gracias, papá, gracias. Te pido que se pongan todos de pie ahora, todos de pie. Porque sentado se ve más grande el problema, pero cuando vos te parás, cuando vos te levantás, cuando vos te ponés sobre tus pies, Señor, oro para que muchos puedan andar en este tiempo, para que muchos se puedan empezar a movilizar y a mover, Señor. Te doy gracias porque es tu espíritu, no es con espada, no es con escudo, no es con arma, sino que es con tu espíritu, dice Zacarías, Señor. Es con tu espíritu. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias. Gracias por haber crucificado al hombre natural, para que Cristo pueda vencer, para que Cristo pueda lograr todo lo que nosotros no hemos podido lograr nunca, Señor, ni tampoco lograríamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Experimento en mi espíritu que hay mucha gente que en esta noche empieza de nuevo. Y no importa, es bueno empezar de nuevo. Es bueno empezar de nuevo. Es bueno. ¿Cuántas noches yo empecé de nuevo? ¿Cuántas veces le tuve que decir al Señor, Señor, vamos de vuelta, estoy dispuesto? Florencia, si estás dispuesta a decir, estoy dispuesta, Señor, estoy dispuesta para servirte. Brian, que tenés la mano levantada, decile al Señor, porque el Señor te escogió, no te escogimos ninguno de nosotros, Brian, te escogió Dios a vos. El Señor te escogió, Alan. Es el Señor, Alan, el que te escogió, nadie te hubiese escogido. Pero Él sí, porque Él ve lo que nadie ve. Lío y Meli, Dios los escogió. Dios los sacó de allá atrás para que puedan reinar, para que se venga un tiempo diferente, Tiago. Melanie Ruano, Dios te escogió, Dios te escogió. Julie, Dios te escogió. ¿Qué estás preguntando? Si yo te escogí, dice el Señor. Él y yo te escogí para que seas una influencia
en el lugar de asignación, para que los gigantes dejen de ser gigantes aunque se vean tan grandes. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Albert, Dios te escogió. Viene un tiempo ahora donde hay que reformular algunas cosas, pero Él te escogió, Él te eligió. Él te eligió. Él te ganó, Él te sedujo. Él te atrajo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Mandamos un saludo a toda la gente que nos siguió por internet. Podemos